Muy buena tarde, yo soy Alejandro González y le doy la más cordial bienvenida a este programa especial Elecciones 2018, previo al debate entre los aspirantes a las alcaldías de la Ciudad de México, que en unos momentos le estaremos transmitiendo, por supuesto, en la señal de Capital 21. Hoy toca el turno a los candidatos que contienden para gobernar la demarcación de Coyoacán. Recordemos que este año desaparecen las delegaciones y se crean las alcaldías, una nueva figura administrativa plasmada en la Constitución de la Ciudad de México. En este ejercicio democrático entre aspirantes que por primera vez organiza el Instituto Electoral de la Ciudad de México, los candidatos y candidatas darán a conocer sus propuestas en torno a desarrollo sustentable y seguridad pública. Pero vamos a conocer quiénes son los candidatos y candidatas que aspiran a gobernar la alcaldía de Coyoacán. Mire usted, se trata de la coalición por la Ciudad de México. Al frente viene Manuel Negrete Arias, Oliverio Orozco Tobar por el Partido Revolucionario Institucional, Fernando Ruiz Gómez del Partido Verde Ecologista de México, María de Lourdes Rojo e Inchaustegui por candidatura común Juntos Haremos Historia, Elizabeth Tapia Silva por Nueva Alianza y Alberto Aarón Peña Padilla, Partido Humanista. Ellos son los aspirantes a gobernar la alcaldía de Coyoacán y que en unos minutos nos darán a conocer cuáles son sus propuestas. Coyoacán se ubica en el sur de la ciudad y colinda al norte con Benito Juárez, al oriente con Iztapalapa, al sureste con Xochimilco y al sur con Tlalpan, al poniente con la delegación Álvaro Obregón. Le comento que cuenta con 628,000 habitantes en una superficie de 54.40 kilómetros cuadrados. De su población, 295,802 son hombres y 332,261 son mujeres. Le comento que según datos del INEGI, de la población de 15 años y más, el 28.5% posee educación básica, 24.5% cuenta con estudios de nivel medio superior, el 44.3% cuenta con educación superior y el 1.4% no cuenta con escolaridad. En Coyoacán se ubican 257 escuelas de educación preescolar, 220 primarias, 102 secundarias y 49 bachilleratos, entre otras. En el rubro de salud, seguridad social, el 68.2% de la población que vive en Coyoacán es derechohabiente de algún servicio médico. Pero ¿cuáles son las principales problemáticas de Coyoacán? La inseguridad, la escasez de agua, el incremento del comercio informal y en algunas colonias las violaciones al uso de suelo. De acuerdo con datos del Observatorio Ciudadano de la capital, la delegación Coyoacán se ubica en el 5º lugar de inseguridad, violencia y robo a casa, habitación, 3er lugar en robo de vehículos, 6º en robo a negocios y 9º lugar en robo a transeúntes. Las colonias del Carmen, Villa, Coyoacán y La Conchita y Santa Catarina son las que poseen el mayor índice de robos a casa, habitación. Y para ahondar sobre este tema se encuentra aquí en el estudio Juan Pablo Castañeda Olvera. Él es consejero universitario y licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública de la UNAM. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Pues como hemos comentado, se convierten las delegaciones en alcaldía. Platícanos de qué se trata esta nueva figura y sobre todo, pues cuáles son las tareas, cuáles serán las tareas que tendrán que enfrentar. Pues mira, este es un gran momento para tomar la oportunidad que el constituyente nos da en una nueva organización para las delegaciones, ahora alcaldías. Además de que va a cambiar la configuración a ser una alcaldía, también hay figuras administrativas como los concejales. Va a haber más espacios para que exista oportunidad de hacer buenas prácticas en gobierno y la toma de decisión va a ser más plural y abierta a la gente. Entonces, las delegaciones, ahora alcaldías, van a tener muchas nuevas injerencias dentro del Estado de Derecho. Por ejemplo, van a poder mandar propuestas de iniciativas hacia el legislativo para poder ahora sí que tomar cartas en el asunto, pero mediante legislación. Es decir, van a ser autónomas, pero entonces, ¿cuáles serían las atribuciones? Es decir, en cuestión de manejo de recursos, ¿no? ¿Cuáles serían las atribuciones? Es justo aquí donde entra la figura del concejal. Los concejales van a tomar parte muy importante dentro de las alcaldías. Ellos tienen la tarea de discutir y aceptar el presupuesto por cada alcaldía.
Además de que el alcalde el alcalde ganador va a proponer seis concejales, el cual la alcaldía va a tener 10 concejales. Ellos van a ser de los otros partidos, de partidos de coalición y primeras minorías, y cómo se vaya acomodando electoralmente la cosa. Claro. Juan Pablo, ¿cómo van a ser seleccionados estos concejales por parte de la población? En un primer tiempo, en estas primeras elecciones, todavía hay muchos espacios que se tienen que entender. Yo creo que también depende mucho de las leyes secundarias, del primer congreso de la Ciudad de México, que dicte las pautas y también ver cómo van funcionando las alcaldías. Yo creo que también tiene mucho que ver la cantidad de gente que vive en un lugar. No sé, no es lo mismo 10 alcaldes para Iztapalapa que 10 alcaldes para Coajimalpa. Creo yo que ahí se tienen que ajustar muchas cosas, pero justamente entran por fórmula los concejales. El alcalde que gana se lleva a sus 6 concejales hacia la alcaldía, y los 4 restantes, para sumar 10, son de los partidos, que quedan como primera minoría y todo lo demás. Claro. Juan Pablo, en esta nueva toma de protesta de un nuevo gobierno capitalino, bueno, sabemos que en diciembre entra el jefe de gobierno, toma posesión, en septiembre los diputados, y en octubre entran pues los alcaldes, ¿no? Pero ¿cómo van a recibir las delegaciones las nuevas alcaldías? Es decir, van a recibir problemas, tienen que entregar las delegaciones en cuestión de infraestructura, en resultados, a las nuevas alcaldías, tienen que dar resultados. ¿Cómo van a recibirlas? Claro, o sea, el cambio no va a ser tan brusco como todos lo creemos, que ya no es una delegación, es una alcaldía, no sabemos qué hacer. Pero sí, hay grandes retos. Es un buen momento para armonizar la sociedad con el gobierno. Creo que los alcaldes tienen una gran responsabilidad y bueno, todo va a salir muy bien, pero sí hay grandes retos con la gente. ¿Cuáles serían? La seguridad. Primero que nada, seguridad es un tema urgente. Yo creo que también el agua, también me atrevería a decir que en la Ciudad de México es prioritario. Ya estamos en un momento que yo me atrevería a decir que es de seguridad nacional ya, el agua en la Ciudad de México. Exacto. Más adelante vamos a tener la posición o qué es lo que le piden los colonos de aquí de la delegación Coyoacán a aquellos que pues quieren ser alcaldes de esta demarcación. Pero ahorita que tocas el tema de seguridad, como bien comenté, hay algunas colonias que pues son focos rojos en esta demarcación. ¿Qué es lo que estaría faltando? Pues yo creo que ya hay muchas cosas superadas. La delincuencia ya no opera como operaba hace 10 años, ni hace 20, ni hace 5. Yo creo que ya tenemos muchísimas herramientas tecnológicas y de innovación que deben ser aplicadas ya en gobierno. O sea, necesitamos ciudades inteligentes que den resultado. O sea, que toda la tecnología que viene y que ya está aplicada en muchos lugares del mundo, ya debe ser aplicada en inteligencia en la ciudad. Perfecto, el uso de las tecnologías en la seguridad. ¿Te parece si regresamos con ese tema? Vamos a un corte, no le cambie. Esto es Elecciones 2018 aquí, por supuesto, en Capital 21.